Vamos a poner manos a la obra creando nuestro código en Python y probándolo con nuestro robot. Recuerda que los marcos de referencia definidos, las longitudes de los eslabones y la calibración de los motores pueden dar resultados diferentes a los teóricos. Por esa misma razón, no te preocupes si los valores de tu cálculo numérico son diferentes a los que muestra el robot, ya que la teoría y la práctica suelen diferir en resultados. Poco a poco corregiremos esto, ya sea en nuestro hardware o modificando nuestros algoritmos hasta asemejar el comportamiento real del sistema. Vamos a comenzar definiendo la forma en la que obtendremos nuestros marcos de referencia, ya que es de vital importancia seguir un procedimiento estructurado en cada robot que analicemos. En la teoría, los marcos de referencia están adjuntos a cada una de las articulaciones, lo que simplifica el análisis de nuestro robot. Sin embargo, muchos de los robots utilizados en la industria pueden tener configuraciones que compliquen el análisis cinemático. Nosotros utilizaremos los parámetros de Navier-Hartenberg siguiendo nuestra ecuación que permite calcular cada uno de los marcos de referencia dentro del robot. Recuerda, las articulaciones rotacionales actúan sobre el eje Z a todo lo largo de la longitud de un eslabón y el marco de referencia resultante debe alinearse al siguiente punto de análisis. Este principio será nuestra guía para definir cada uno de los marcos de referencia. Nos vamos a apoyar de la regla de la mano derecha para desplazarnos entre cada marco de referencia, así que por favor, sigue nuestro análisis considerando que el eje Z se encuentra en tu pulgar, mientras que el eje X está en tu dedo índice. Esto es solamente con fines didácticos, ya que en realidad tú puedes acomodar los ejes en tu mano derecha o izquierda respetando su orden en el espacio euclidiano. Primero tenemos que definir el marco 0 o marco de referencia inercial, el cual se encuentra en el centro de la base del robot, y los marcos de referencia deben establecerse de tal manera que alcancen al marco en el efector final, cuyo eje X apunta hacia adelante, mientras que el eje Z apunta hacia abajo. Debido a la perspectiva de la imagen, el eje Y se encuentra apuntando hacia tu derecha. Observa que nuestras conexiones están apuntando hacia nosotros. Por esa razón, el eje X positivo debe dirigirse en sentido contrario, es decir, hacia adelante. Ese será el espacio de trabajo de nuestro robot. Este sistema tiene una articulación rotacional en un punto medio entre la base y el primer codo del robot, pero colocarla en ese punto complicaría el análisis, ya que deberíamos separar ese eslabón en dos partes. Para simplificarlo, establecemos que existe una rotación en el eje Z equivalente a la rotación de la articulación 1 que actúa a todo lo largo de todo el eslabón. Además, debemos preparar este marco para el siguiente punto de análisis. Entonces solamente giramos 90 grados sobre el eje X para dejarlo alineado con el eje de acción de la siguiente articulación. Ya que esta también es rotacional, podemos considerar que existe una rotación en el eje Z equivalente a la rotación de la articulación 1 que actúa a lo largo del segundo eslabón, pero nota que es necesario girar sobre el eje X menos 90 grados para alinear el marco y poder continuar con el análisis. Pero en este nuevo eslabón no existe una articulación, entonces la rotación sobre el eje Z es nula, pero sí podemos establecer un desplazamiento sobre este mismo eje para alcanzar el siguiente eslabón. Solamente tenemos que alinear nuestro marco con el eje de la siguiente articulación, rotando menos 90 grados nuestro eje X. A partir de este punto, el análisis para los marcos 4 al 7 siguen exactamente el mismo principio, solamente cambiando de signo la rotación sobre el eje X. Además, nota que todos los marcos de referencia se han mantenido alineados en el eje X respecto al marco inercial, pero en el efector final y el marco inercial tiene los ejes X y Z alineados. Entonces debemos hacer un ajuste desde el marco 7 para que todo esté alineado correctamente. La forma más simple para acercarnos a este marco de referencia es generando un movimiento de rotación sobre los ejes Z y X, exactamente en ese orden de 90 grados, sin ningún desplazamiento, lo que dejaría al marco 8 en el mismo punto que el marco anterior. Con esto ya tenemos preparado el marco de referencia para llegar al marco final. Solamente consideramos una rotación en el eje Z equivalente a la última articulación más un desplazamiento sobre este mismo eje. Notarás que a pesar de tener 6 articulaciones, necesitamos 9 marcos de referencia para crear la cadena cinemática completa, y esto se debe a la configuración mecánica del sistema, pero considera que deberíamos establecer el sentido de actuación de los motores para restringir aún más nuestra cadena cinemática, pero eso lo haremos poco a poco conforme vayamos avanzando en nuestras clases. A partir de las ecuaciones que formulamos conforme analizamos el robot, podemos obtener nuestra matriz de parámetros de Navier-Hartenberg. Para construirla, solo es necesario observar los subíndices de cada una de las matrices de las ecuaciones, lo que simplifica su construcción ya que tiene un sustento matemático, es decir,
establecemos todas las ecuaciones que llevan nuestro marco de referencia inercial al marco del efector final y cada uno de los subíndices los ponemos en una tabla. Las longitudes de los eslabones están expresadas en milímetros y puede que los valores cambien de acuerdo a muchos fenómenos físicos, como tiempo de uso, desgaste, etc., ya que todo esto puede expandir y contraer los materiales. Pero consideremos las mediciones de las longitudes que nos da el proveedor. Además, no olvides que los ángulos de rotación deben expresarse en radianes. Ahora vamos a definir el funcionamiento de nuestro robot con un diagrama de flujo que simplifique este análisis para poder construir nuestros algoritmos. Ya que vamos comenzando, nuestro robot no tiene muchas funcionalidades, solamente incluye una función que nos arroja una matriz de parámetros de Navier-Hartenberg y otra que calcule la cinemática directa a partir de esta matriz. Esto significa que debemos construir nuestro robot considerando las propiedades más básicas, que son las posiciones de las articulaciones y las longitudes de los eslabones. Además, el cálculo de la cinemática directa es sumamente sencillo. Aquí te mostramos el diagrama de flujo de la función que logra este objetivo. Lo único que debemos hacer es seguir la ecuación de cinemática directa estableciendo una matriz de transformación homogénea igual a una matriz identidad con dimensiones 4×4. Esto inicializa la variable que almacenará los resultados del cálculo numérico, incluyendo al marco de referencia inercial. Posteriormente, es necesario establecer un ciclo que itere sobre cada una de las filas o marcos de referencia en la matriz de parámetros de Navier-Hartenberg. Y al terminar el ciclo, obtendremos una única matriz que nos dé la información sobre la cinemática directa. Lógicamente, antes de crear todo esto, necesitamos las bases matemáticas que nos permitan hacer los cálculos con nuestro código. Adjunto a esta clase te vamos a dejar todos los archivos con el código que vamos a desarrollar, pero te invitamos a que tú los escribas en Python para que practiques y descubras nuevas formas de simplificar el código. El primer archivo que crearemos será el que contenga cada una de las matrices de transformación homogénea. A este lo llamaremos htm.py y contiene todas las matrices numéricas y simbólicas que expresan la traslación y rotación de algún cuerpo. Sus ecuaciones las puedes obtener del curso de robótica, por lo que no profundizaremos en ellas. Solamente queremos destacar que requerirás de las librerías NumPy y SymPy para el cálculo numérico y simbólico respectivamente. Crear las matrices en ambos no es para nada complicado, ya que con la primera solamente requieres el comando nparray para crear una matriz bidimensional, mientras que la segunda requiere solamente del comando matrix. Observa que ambas utilizan dobles corchetes, ya que estos definen la dimensionalidad de la matriz. Además, también considera que no podemos operar matrices simbólicas con matrices numéricas ni viceversa. Aquí te mostramos un ejemplo de cómo podrías organizar cada una de las funciones y en el archivo encontrarás todas y cada una, pero debido a lo extensas que son, no las incluimos todas en este video. Con estas funciones ya definidas, podemos crear el archivo que contiene la información del robot. Solo tenemos que incluir las mismas librerías que en el archivo anterior, pero ahora llamaremos al archivo que acabamos de crear para tomar sus funciones. Ya que un robot es un objeto, debemos crearlo tal cual en Python, estableciendo una clase llamada robot y con un método que lo inicialice, cuyos argumentos de entrada son la posición de las articulaciones, la longitud de los eslabones y el nombre del sistema. Cada uno de estos atributos debe asignarse a una variable del objeto utilizando el comando cell. Las posiciones de las articulaciones son un arreglo numérico bidimensional, mientras que la longitud de las articulaciones es una lista numérica. También podemos crear estos atributos de forma simbólica al establecerlos como cadenas de caracteres. Lo único que necesitamos es conocer la dimensión de nuestro arreglo que contenga el valor de las articulaciones y de la longitud de los eslabones. Aquí mucho cuidado, porque si no estás familiarizado con los iteradores for each, puedes crear estas cadenas a mano en un arreglo o lista según sea el caso. Ya que todos los parámetros han sido guardados correctamente, podemos utilizarlos para crear nuestra matriz de Navier-Hartenberg de forma numérica y simbólica, quienes son un método del mismo objeto robot. Estos métodos pueden construirse de forma muy sencilla. Solamente definimos una función que dé como valor de retorno un arreglo numérico cuya estructura sea exactamente la misma que la mostrada a tu izquierda. Considera que los atributos del objeto deben llamarse con el comando cell, además que tenemos que extraer cada uno de los valores de las articulaciones y las longitudes y colocarlos en las celdas correspondientes. En el caso de la matriz simbólica es exactamente lo mismo, solo que debemos utilizar el comando matrix de la librería SymPy, que nos dará una matriz simbólica, además que en este método extraeremos las expresiones simbólicas definidas cuando creamos nuestro objeto robot. Ahora llegamos al punto principal de nuestro análisis, que es la cinemática directa. Anteriormente formamos un diagrama de flujo que representa el algoritmo para el cálculo de la cinemática directa de forma numérica de nuestro robot. Entonces crearemos un método en donde inicializaremos dos variables. La primera es una lista donde
almacenaremos cada una de las matrices en nuestro cálculo numérico. Esta es opcional, ya que solamente tiene la funcionalidad de conocer cada uno de los marcos de referencia de forma individual, mientras que la segunda es la propia matriz de la cinemática directa, quien debe inicializarse como una matriz identidad con dimensiones 4x4. Una ventaja de Python es que podemos iterar entre las filas de un arreglo, solamente escribiendo al propio arreglo y la variable que itera sobre él. Esto simplifica nuestro algoritmo, ya que esta misma variable almacenará una de las filas de la matriz en cada iteración, sin cambiar el orden de sus datos, por lo que solamente tenemos que extraer los valores de cada columna y enviarlos a las funciones que nos den las respectivas matrices de transformación homogénea para el cálculo numérico. Y ya que esto es un cálculo recursivo, debemos multiplicar el valor de la variable por este producto y almacenarla en la misma variable para la siguiente iteración. Recuerda que el almacenamiento de los marcos de referencia en cada iteración es opcional, por lo que puedes adjuntarlos a la lista que inicializamos utilizando el código append. Para continuar con esto, vamos a crear un nuevo archivo que nos permite ejecutar lo que hemos establecido anteriormente, aunque también puedes trabajar desde el archivo robot.py. En este nuevo archivo llamado main.py vamos a importar las librerías NumPy y PyMyCobot, la cual sabemos que es utilizada por nuestro robot para trabajar desde Python. Asimismo, tenemos que llamar a nuestro objeto robot, que traerá consigo su constructor y métodos. Como primera etapa de nuestra prueba, vamos a conectarnos con nuestro robot a través del puerto predefinido por la Raspberry Pi y con su propio baud ratio. También podemos leer las posiciones de las articulaciones actualmente y vamos a recibir un resultado lógicamente en radianes. Además, la posición de efector final también la podemos conocer, la cual es calculada por el mismo robot. Esta información será muy útil para compararla con nuestros resultados teóricos. Entonces debemos definir nuestra sección teórica con los comandos para el cálculo teórico de nuestra cinemática directa. Primero debemos establecer la posición de las articulaciones, tomándolas directamente del robot real, pero ya que el resultado es una lista unidimensional, debemos convertirlo a un arreglo bidimensional con NumPy para mantener las dimensiones congruentes con nuestro cálculo numérico. También es necesario definir las longitudes de los eslabones, ya que estos son incluidos en la matriz de parámetros de Navier-Hartenberg. Estos atributos serán colocados como argumentos en el constructor de nuestro robot, y con esto ya solo basta con calcular su cinemática directa llamando al método forwardKinematics y mostrando el resultado en pantalla. Pero vamos a ejecutar todo esto en nuestro robot y vamos a verlo desde la perspectiva de la computadora y desde la perspectiva del sistema.
En la siguiente sección veremos qué está pasando con nuestro sistema al estudiar las articulaciones y su forma de actuación. Esto nos permitirá saber por qué existe esta gran diferencia entre los resultados del robot y los resultados teóricos con nuestro cálculo de la cinemática directa. Mientras tanto, te recomendamos que desarrolles el algoritmo de cinemática directa para obtener las ecuaciones simbólicas y te daremos una pista. El algoritmo es exactamente el mismo, solo que ahora no debes usar los comandos de NumPy como nparray, sino Matrix, que proviene de la librería SymPy. Si tienes un poco más de expertise escribiendo código en Python, puedes crear las librerías de cuaterniones duales para representar los movimientos que definimos con matrices de transformación homogénea. Poco a poco iremos resolviendo estos problemas que surgen entre los resultados teóricos y prácticos, así que no desesperes. Y mientras tanto, continúa estudiando y nos vemos en la siguiente lección.